Vamos a orar para poder comenzar. ¿Listo? Bendito Padre, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Estamos muy agradecidos por tu misericordia, Señor, por todo aquello que tú nos permites conocer, Señor. Gracias por cuidar de nosotros como tu pueblo, Señor, porque cada una de las aflicciones, Señor, o cada uno de las tribulaciones que vivimos a día, Señor, sabemos que están completamente en tus manos, Señor. Sabemos que cada cosa que pasamos, Señor, por las cuales atravesamos, tú estás en completo control, Señor. Te damos muchas gracias por esta razón, porque nos sentimos protegidos, cuidados de parte de ti, Señor. Sabemos que eh, eres nuestro Padre, que cuidas de nosotros y que estás siempre, siempre, Señor, ahí atento a que tu pueblo, Señor, esté eh, de la mejor manera cubierto por ti, Señor. Gracias te damos en esta noche por todas las personitas que están aquí, todos aquellos que me están acompañando, todos los que han determinado, Señor, el seguir aprendiendo tu palabra. Gracias te doy por los que están aquí, por los que no alcanzaron a llegar, pero te pido, Señor, que les guardes, que les dirijas, Señor, y que esta clase, Padre, esta nueva tema, Señor, sea de gran bendición para nosotros, el poder entender un poquito más, Señor, todo aquello que ha estado en tu corazón desde el principio, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Vamos a comenzar. Entonces, bueno, me disculpo por las clases anteriores que no pude llegar. Estuve un poquito ocupada con algo familiar, entonces no pude darles las clases anteriores, pero retomamos hoy y tenemos tema nuevo. Recordemos que la semana pasada quedamos con el final de los evangelios cronológicos, ¿sí? Espero hayan repasado, hayan vuelto a repasar para que pues nos haya quedado un poquito más claro ese tema. Y el día de hoy vamos a iniciar con el tema 6, que es, a ver, lo tengo por acá en pantalla. El misterio de la iniquidad. Así se llama este tema. Es un tema también en el cual vamos a ir por bastante, por lectura, pero es un tema pues muy bonito y muy conveniente para estos tiempos. Estamos viendo, nos damos cuenta que pues en cuanto a este tema hay mucha disertación, ¿sí? En cuanto a los maestros, se enseñan muchas cosas, hay diferentes posiciones. Entonces, es importante que lo contemplemos, como siempre les digo, pongamos todo sobre la mesa, ¿sí? Toda la evidencia y alineémoslos con la palabra. Es lo más importante. Yo les digo cada vez que puedo, cualquier enseñanza que ustedes vean, alíñenlo con la palabra. Si es bíblico, si el texto no se fuerza para nada, entonces estaríamos pensando que la enseñanza o lo que el mensaje es correcto, ¿sí? De lo contrario, pues no podemos estar comiendo entero, ¿sí? En muchos temas muy, muy importantes. Es muy, muy importante que nos tomemos el tiempo de corroborar, de saber por qué creemos lo que creemos. ¿Realmente es tan bíblico como nos lo están contando o estamos creyendo o nos estamos de pronto dejando llevar por lo que o tal persona o tal persona o tal líder o este o el otro está diciendo? ¿Sí? Recordemos que el día que el Padre nos tome a cuenta, pues no nos va a llamar con el líder, ¿verdad? Ni con el maestro, sino vamos a estar solitos nosotros porque es nuestra responsabilidad, cae completamente en nuestros hombros, ¿verdad? La responsabilidad de el haber corroborado la información, el haber
estudiado, ¿cierto? Un poquito haber indagado más en cuanto a la palabra y no simplemente pues dejarnos llevar por lo que nos enseñaron. ¿Listo? Entonces, siempre como todos los temas les pongo, este es una parte que hago yo, ¿sí? Saco un general o sacamos con mi ayudante, mi sobrino, un general y ya es trabajo de cada uno de ustedes ir a pues corroborar que cada cosa que estemos diciendo es cierta, ¿verdad? Que cada cosa que estamos exponiendo aquí, pues vaya conforme a la escritura, que los textos que les estamos dando, pues de pronto no salgan de contexto y cosas como estas. ¿Listo? Entonces, el misterio de la iniquidad, ese es el sexto tema y comenzamos. Entonces, el misterio de la iniquidad expone y extingue la gran decepción que ha venido a ser la falsa esperanza de la iglesia cristiana, la trampa que ha sido puesta por Satanás a través de muchos años de estar trabajando detrás de las cámaras. Lo que comenzó como un gentil engaño a través de los años ha tomado un camino arrollador al valle de la decepción total. El misterio de la iniquidad es la advertencia de Yeshua, Pablo y Juan con respecto al prerequisito absoluto del regreso del Mesías para reunir a los santos en el rapto. Esa advertencia no es de largo alcance profético como lo fue en sus días, pero es reiterada en el contexto de la decepción consumada de la iglesia cristiana en nuestros tiempos actuales. El misterio de la iniquidad es una advertencia final dada al mundo a lo que es inminente y no puede ser evadido sin importar lo que uno elija. Este texto, este curso, documenta las ramificaciones legales de la rebelión original de Satanás, su autoridad como Dios de este siglo, su apostasía en la tierra y su rebelión final. Esto es como la larga guerra contra Dios ocurrirá en nuestra época. La frase el misterio de la iniquidad es utilizada solo una vez en la Biblia, en segunda de Tesalonicenses 2:7. Sin embargo, el contexto de esta frase es extremadamente importante para los seguidores del Mesías. Muchos han leído esas palabras decenas de veces sin ni siquiera haber considerado su significado. Debido a que los misterios no son entendidos con facilidad por los no inquisidores a la lectura de un novato, estas palabras han sido tratadas como insignificantes y sin importancia para los creyentes cristianos por cientos de años. Sin embargo, la manifestación de este misterio de la iniquidad está pronto a traer uno de los más importantes eventos físicos y espirituales de la tierra. Estos incidentes tienen que ver con los últimos días antes del regreso del Mesías para sus santos y su regreso subsiguiente para vivir y reinar en la tierra por 1000 años. Los eventos que transpirarán en un futuro cercano resultarán en una profunda alteración de la vida en el planeta, los detalles de los cuales el mismo Yeshua quiere que sus siervos lean y entiendan acertadamente. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra misterio en griego es musterión. El diccionario International Webster de 1925 define misterio derivado de musterión como un secreto considerable, el cual ha sido ocultado cuidadosamente o algo que no ha sido revelado. Desafortunadamente, el misterio de la iniquidad ha sido ignorado o redefinido y castrado de su significado. No es acogedor considerar su impacto en la manera en que debemos vivir en los últimos días. La redefinición de esta sección de la escritura perteneciente al misterio de la iniquidad fue ofrecida como parte del bien recibido evangelio de prosperidad, paz y seguridad que alcanzó popularidad al principio de la revolución industrial. La consecuencia de esta redefinición y el error doctrinal resultante ha venido a ser parte de la gran decepción de la cual ambos, Yeshua y Pablo, profetizaron.
Las advertencias que miramos en la palabra de Dios son claras. Si el pueblo de Dios continúa ignorando estas advertencias, Él va a permitirle a aquellos que aman caminar en la comodidad más que en la verdad, caminar directo a la trampa que ha sido puesta para ellos. Este es uno de los rodajes del misterio de la iniquidad. Ellos creerán una mentira y serán colgados por su propia indiferencia indolente. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción y ha estado desde que Satanás se rebeló contra Dios y hasta ahora. Este misterio son las obras ocultas y detrás de cámara del Dios de este mundo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:3-4. El misterio de la iniquidad implica la autoridad legal de Satanás como el Dios de este siglo. Una rebelión en el cielo. Para poder entender el misterio de la iniquidad debemos tener un dominio de las siguientes definiciones. Iniquidad es la desviación de lo cual es justo y recto. Un documento legal de injusticia, un acto maléfico. La palabra griega para iniquidad es anomia, también traducida como anarquía. Anarquía se define como la condición de estar sin o en oposición de la ley. Rebelión es una resistencia pública, armada y organizada hacia la autoridad. Sedición es una conducta o discurso el cual está en oposición a la autoridad legítima, pero carece de un acto público armado. ¿Por qué Dios no fulminó a Satanás cuando éste se rebeló? Porque Dios es amor, es santo y es absolutamente justo. Él no podría actuar de una manera injusta ni ilegítima para sojuzgar a Satanás. A Satanás le fue dado gran poder y autoridad en el principio, y esa autoridad solamente puede ser despojada de una manera legal por uno que tiene el derecho de hacerlo así. A través de su obediencia a Dios, Yeshua ha prevalecido recibiendo la autoridad para despojar a Satanás de su dominio delegado. Apocalipsis 5. Vencerlo en el cielo. Apocalipsis 12. Sojuzgarlo en su gobernar de los reinos de esta tierra. Apocalipsis 19 y 20. Y finalmente destruir al desobediente anárquico en el lago de fuego en Apocalipsis 20. El título de propiedad. Satanás está ahora aferrándose a su título como el Dios de este mundo, colocándose ante el trono de Dios como el acusador de los hermanos. Eso lo vemos en Job 1. Y como el que roba, mata y destruye, según Juan 10:10. Él también recibió el dominio de este mundo de la mano de Adán. Adán recibió originalmente de Dios dominio completo y autoridad sobre la creación entera en la tierra. Génesis 1:26. Él también tenía dominio sobre Satanás, pero fue sobornado en un trato con Satanás después de que Eva fue seducida al pecado. Ahora Satanás posee legalmente el título de propiedad de este mundo, un título y una autoridad que le fue entregada por el receptor original, Adán. Esta misma autoridad fue ofrecida a Yeshua por Satanás por el pequeño precio de adoración. En Lucas 4, 5, 7 vemos, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos. Yeshua no disputó la declaración de Satanás de que este mundo fue entregado a su autoridad. Yeshua ni siquiera desafió su jurisdicción, pero rechazó rotundamente la oferta de Satanás, eligiendo obediencia al Padre y el plan para su sangre de ser vertida como la expiación para el pecado. Dios había ordenado la muerte sacrificial de Yeshua antes de que Adán entregara el dominio de este mundo a la autoridad de Satanás. Después de que Adán entregara su dominio sobre el mundo a Satanás, no había manera de que el hombre lo obtuviera de vuelta. Estaba perdido para siempre. Sin embargo, Yeshua prevaleció sobre la tentación, el pecado y la muerte para despojar a Satanás de su autoridad delegada, asegurando los reinos de este mundo a la manera de Dios. Apocalipsis 5 nos muestra que solo Yeshua tiene la autoridad para tomar el libro del título de propiedad de este mundo de la mano de Dios. Ese libro fue confinado por los sellos del poder y la autoridad de Satanás. Solo Jesús tiene la autoridad dada por Dios para desapropiar activamente a Satanás de su demanda legal al despojar los sellos de poder del libro del título de propiedad de este mundo. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni leerlo. Juan estaba devastado al enterarse de que no había esperanza. No existía hombre, ni vivo ni muerto, que fuera digno de poner en libertad los sellos y pudiera despojar a Satanás del título de propiedad. Lloraba profundamente ante el trono de Dios Todopoderoso. No había esperanza para redención. El destino de la creación estaba sellado. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el Cordero de Dios vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El poder y autoridad por el cual Satanás aferra con seguridad su demanda, su autoridad legal para estar de pie ante el trono como el acusador, y su autoridad sobre los reinos de este mundo están siendo quitados en el cielo en este preciso momento. Cada vez que un sello de la autoridad de Satanás es arrancado del libro, el poder desenfrenado y la furia de Satanás son liberados en la tierra. Con cada victoria en el cielo, el ser humano es traído a un paso gigantesco más cercano al gobierno global del destructor. Yeshua no está causando la muerte y la destrucción en la tierra en los que los sellos fueron removidos. La destrucción es simplemente la consecuencia inevitable del despojamiento del dominio legal de Satanás en el reino espiritual. Satanás está aferrándose a su autoridad sobre este mundo, la cual también vemos en Efesios 6:10-12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, poderes principales, contra potestades, autoridad ejercida, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
A Satanás se le delegó poder y autoridad antes de que la iniquidad fuera hallada en él. Esa autoridad tiene que ser removida legalmente de su dominio por el que ha vencido las mismas tentaciones de las cuales él sucumbió. El Mesías ha prevalecido para desatar los 7 sellos. Pronto toda una guerra en extremo en los cielos va a resultar en que Miguel y sus ángeles consuman la victoria sobre Satanás en las regiones celestes. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Los versos 6 y 14 en este capítulo precisan la guerra en el cielo que ocurre 3,5 años antes de la guerra de Armagedón. La guerra descrita no es la rebelión original de Satanás, sino que un evento futuro en el cual los cielos serán sacudidos y los poderes del mal serán derrotados en el cielo. Entonces, más o menos hasta aquí para que vayamos recapitulando. Hay un poder legal que tiene el enemigo, ¿verdad? En este mundo, en la tierra, para que él se pueda llamar el Dios de este mundo, ¿verdad? No es que él se lo haya inventado, o sea, no, nadie se lo inventó, simplemente él se lo ganó cuando Adán, por su pecado, ¿verdad? Se lo entregó, se lo delegó. Entonces, Satanás toma este poder legal, ¿sí? El cual ningún hombre, ni vivo ni muerto, ¿sí? Se halló capaz de quitarle, ¿sí? Era un poder que solo aquel que venciera el pecado podría arrebatar o podría pedir, ¿verdad? Legalmente, porque recordemos que aunque Dios es omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Él también es un rey justo. ¿Sí? Y pues él tiene sus propias leyes y no se puede salvar, obviamente, ninguna de sus leyes, ¿verdad? Entonces, eh, es la manera en la que estamos entrando un poquito en este misterio de la iniquidad, ¿sí? De cómo el enemigo es el que tiene el poder en este momento, y nos lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Nos cuenta que en este momento se encuentra Satanás, ¿en dónde? Delante del trono, ¿cierto? Es el que juzga, ¿sí? El que está acusando, ¿verdad? A su pueblo día y noche. Él se encuentra frente al trono de Dios día y noche acusando, siendo el acusador, ¿verdad? Y por otro lado se encuentra Yeshua siendo nuestro abogado, ¿verdad? Así es como más o menos se ve todo en el cielo. Entonces se dice o dice la palabra que entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Va a llegar un momento, sí, Juan está viendo absolutamente todo lo que está pasando y él lo está escribiendo. Nos cuenta que va a haber un momento en el que el enemigo, sí, va a ser quitado de en medio del trono, ¿sí? Y va a ser lanzado fuera, o sea, lo van a lanzar, dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿sí?
Es un evento futuro, es algo que no ha pasado todavía. En el momento solo estamos viendo o podemos ver el trono del Padre con el enemigo en medio acusándonos día y noche y por otro lado Yeshua siendo nuestro abogado, ¿verdad? Pero nos cuenta que va a llegar un momento en el cual ese acusador será lanzado fuera. Entonces, los versos 6 y 14 en este capítulo precisan la guerra en el cielo que ocurre 3,5 años antes del Armagedón. Es cuando Yeshua, ¿verdad? Que eso lo habíamos visto un poquito antes en algún tema, cuando al final de la última trompeta, ¿verdad? Yeshua vuelve por segunda vez, ¿sí? Entonces dice que 3 años y medio antes de la llegada del Mesías, o sea, de la vuelta de Jesús, ¿verdad? Lo de Yeshua es que el acusador o el enemigo es lanzado a la tierra, ¿sí? Por los últimos 3 años y medio. Entonces, eh, 3 años y medio antes del Armagedón. La guerra descrita no es la rebelión original de Satanás, sino que un evento futuro en el cual los cielos serán sacudidos y los poderes del mal serán derrotados en el cielo. La victoria del león de Judá será completada primero en el cielo, ¿cierto? Que es lo que va a pasar primero. Luego en la tierra, 3 años y medio después, en lo que el Mesías Yeshua establece su reino, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir, recordemos que ya habíamos visto, se tiene que cumplir la última semana de Daniel, ¿verdad? Que es la última semana, los últimos 7 años, ¿sí? Todavía está en profecía que esa semana, la última semana, no se ha cumplido, está por ocurrir, ¿cierto? Entonces hay un término o un periodo de 7 años en los cuales son 7 años de tribulación, ¿verdad? A los tres, inicia los 7 años, a los 3 años y medio es cuando el enemigo es lanzado a la tierra, ¿verdad? Y al final de los 7 años es cuando Yeshua pone sus pies en la tierra y recoge su poder y su reino, ¿verdad? Y empieza o comienza el reino milenial. Eh, la victoria del león de Judá será completada primero en el cielo, luego en la tierra, 3 años 3 años y medio después en lo que el Mesías Yeshua establece su reino. Él va a encarcelar a Satanás al arrojarlo dentro del foso sin fondo por 1000 años. ¿Sí? El enemigo va a ser atado, ¿verdad? Apenas Yeshua llegue, ponga sus pies en la tierra, ¿verdad? Su primer acto va a ser atar a Satanás, ¿verdad? Y al anticristo y van a ser atados y van a ser lanzados eh, o van a ser encarcelados por 1000 años. ¿Cuáles 1000 años? Los 1000 años en los que Yeshua va a reinar con vara de hierro en esta tierra, ¿verdad? Todo lo que yo les estoy diciendo es aquí, no es allá en el cielo, no, es todo va a pasar acá en esta tierra. Con respecto a esta guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles prevalecerán sobre Satanás y sus ángeles. Su victoria terminará su apostasía en el cielo y despojará a Satanás de su autoridad de estar de pie en el centro de la habitación del trono de Dios, donde él ahora acusa a los hermanos de día y de noche. Él no renunciará a su posición voluntariamente, sino que se aferrará, se tomará por la fuerza a su posición hasta que sea conquistado y arrojado a la tierra. Esta victoria en el cielo ocurrirá precisamente 3,5 años antes de que el Mesías regrese del cielo con los santos resucitados para conquistar y reinar en la batalla del Armagedón. Con respecto a esta guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles prevalecerán sobre Satanás y sus ángeles. Su victoria terminará su apostasía en el cielo y despojará a Satanás de su autoridad. Bueno, ahí sí ya. Ella se los había leído acá.
A esta mitad de los 7 años finales del evento, Satanás, quien ha tomado su apostasía contra Dios en los cielos, luego tomará su posición en la tierra oponiéndose a Dios y a su pueblo, ¿sí? Apenas él es lanzado del trono 3 años y medio antes de que Yeshua llegue, ¿verdad? Han lanzado a la tierra y dice oponiéndose a Dios y a su pueblo, ¿sí? Dice, a esta mitad de los 7 años finales del evento, Satanás, quien ha tomado su apostasía contra Dios en los cielos, luego tomará su posición en la tierra, oponiéndose a Dios y a su pueblo. El libro de Daniel da una vívida descripción del gobernante y del gobierno mundial bajo su control, referido en este punto como el nuevo orden mundial. Ese gobierno cargará control absoluto sobre todo el planeta antes de que el Mesías venga a gobernar la tierra. De acuerdo a los profetas Daniel y Pablo, la expulsión de Satanás ocurre al mismo tiempo en que la desolación desoladora toma lugar. El destructor es revelado en lo que él toma su posición. El destructor es revelado en lo que él toma su posición en el monte del templo. Esto se refiere al tiempo de Satanás y él controlará el gobierno mundial y el hombre que se sienta en la cima del mismo, el hombre de pecado, según segunda de Tesalonicenses 2:3, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3, el inicuo, segunda de Tesalonicenses 2:8, el príncipe que ha de venir, Daniel 9:27, el rey, Daniel 11:36, la boca del cuerno pequeño, que eso lo vimos en el tema 1, en el nivel 1, Daniel 7:8, la boca que hablará grandes cosas y blasfemias, Apocalipsis 13:5. Es importante aclarar que el individuo mencionado no es la bestia, ¿sí? La bestia es un sistema de gobierno. El hijo de destrucción se sienta como el gobernante indiscutible en el gobierno de la bestia. Esto es cuando va a ser la abominación desoladora, ¿sí? Que profetizó Daniel. Todas las demás referencias de la bestia, como Apocalipsis 13:11, son referencias directas del gobierno de la bestia. La gente no tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero los gobiernos son descritos al tener tales características. Al final de esta guerra en el cielo, Satanás es arrojado contra su voluntad. Su apostasía ante el trono de Dios es abruptamente terminada. Él es quitado de en medio de la habitación del trono y arrojado a la tierra, donde luego él toma su apostasía en la tierra. Esa apostasía es manifestada en la revelación del Hijo de Destrucción, un hombre que está totalmente dotado con todo el poder de Satanás, repleto con señales mentirosas, maravillas y un falso profeta. Esto realmente es aflicción para la tierra y coincide con el primer ay de Apocalipsis, el cual ocurre en la quinta trompeta. Abadón, Apolión, el destructor, es revelado como el rey o comandante de las fuerzas militares del nuevo orden mundial. Él establece orden después de que la guerra lleva al gobierno mundial al poder total sobre los moradores de la tierra. No es una coincidencia peculiar que Satanás es arrojado del cielo 3,5 años antes del regreso del Mesías para reinar en la tierra y el destructor es revelado exactamente en el mismo momento. Es el incidente idéntico. La expulsión de Satanás es la causa directa del inicuo siendo revelado. Apocalipsis 12:13 dice, y cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, Israel, que había dado a luz al hijo varón, Yeshua, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. El destructor es frustrado en su intento de destruir al pueblo de Israel. Ellos escapan de Judea a las montañas, así como su ejército es engullido en una guerra con un ejército de 200,000 hombres de fuera del este, en la sexta trompeta. Después de una exitosa defensa contra el bloque comunista oriental, luego él se mueve a exterminar a Israel y a borrar del planeta todos los seguidores del Mesías que guardan los mandamientos de Dios. Después de esto vienen los eventos de los 7 truenos, los contenidos de los cuales a Juan le fue prohibido revelar a los siervos del Mesías. Ahora sí, entramos ya un poquito en materia. Necesitaba que entendiéramos un poquito, ¿sí? Cómo se iban a mover los últimos 7 años, ¿sí? O cómo se iba a ver esa última semana que hace falta cumplir, en cumplimiento, ¿verdad? ¿Por qué la última 7 semanas? Porque ya se cumplieron 69 semanas, ¿verdad? Y falta la última para completar las 70 semanas. Eso lo vimos en clases anteriores. Necesitaba que tuviéramos más o menos un poquito, sé que de pronto algunos pueden estar un poquito perdidos, ¿verdad? Más si de pronto no han leído mucho el libro del Apocalipsis, ¿verdad? A veces nos atemoriza un poco, a veces nos intimida, ¿sí? Pero tenemos que verlo eh, con esa promesa que el Padre hace, ¿verdad? Que dice que será bienaventurado el hombre que estudie ese libro. Entonces, por eso también lo hacemos, ¿verdad? Y además, porque sería maravilloso, siempre lo pongo de esta manera, si de pronto acá en Ecuador, en un año, hubiera o fuera a haber un terremoto, ¿verdad? Yo estaría feliz que yo pudiera verlo desde ahora, ¿verdad? Que me estuvieran diciendo, no, es que hay posibilidad y yo tuviera por lo menos mi maleta lista, por lo menos tuviera mi botiquín, ¿verdad? O tuviera un plan, ¿cierto? Pero no que me llegue el terremoto y pues me cayó de repente y yo no me enteré. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante estudiar el libro del Apocalipsis. Además, pues porque está dentro de la Biblia, ¿verdad? Y es de Génesis Apocalipsis, entonces es importante revisarlo. Entonces, sé que están un poquito así como confundidos, pues como que sí, no entienden, pero ya nos vamos a meter un poquito en materia porque eso es lo que realmente vendría a ser el misterio de la iniquidad. Ese mensaje que viene dando la iglesia hace ya muchos años, ¿sí? Sobre el regreso inminente de Yeshua, ¿verdad? No lo encontramos todos los días en internet, en Facebook, en Instagram, en donde sea, en la iglesia, la persona que habla en la esquina, todo el mundo está hablando de lo mismo, ¿verdad? Y están diciendo que estemos preparados, listos ya, porque el regreso de Yeshua en el rapto de la iglesia es inminente. Esas son las palabras que escuchamos día y noche, ¿verdad? Entonces, es importante que este tema lo sepamos, lo conozcamos, lo contemplemos, ¿sí? Porque vamos a ver qué nos habla la palabra o qué nos dice la Biblia con respecto a esta afirmación que nos están diciendo cada día, ¿verdad? Que el regreso de Yeshua es inminente, así como lo dice.
Entonces, por eso necesitaba que estuviéramos un poquito familiarizados con los últimos 7 años. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces dice, a los últimos 7 años, ¿verdad? Cuando empieza la tribulación, eh, al cumplir los 3 años y medio es cuando viene la abominación desoladora, descrita en el libro de Daniel, ¿verdad? Y concuerda completamente cuando Satanás es arrojado del cielo, ¿verdad? Él ya no puede estar porque su autoridad legal, ¿verdad? Sobre el Dios, sobre esta tierra, sobre ser el Dios de este mundo, ¿verdad? Es quitado por Yeshua y él es arrojado a la tierra. Casa perfectamente cuando llega la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Pues que lo que nos cuenta y dice que se sentará en el trono en el trono, ¿verdad? Y se llamará a sí mismo Dios y bueno, todo esto lo que es la abominación desoladora. Y tiene que haber un cumplimiento de los últimos 3 años y medio hasta que Yeshua ponga sus pies en la tierra para poner orden. ¿Verdad? En ese momento y solo hasta ese momento vamos a ver que la palabra nos habla de un rapto. No va a pasar antes, ¿sí? Y lo vamos a ver de a poquito para que lo logremos entender. Entonces, ahora sí entramos a los prerequisitos legales porque se están dando cuenta, ¿verdad? Que en cuanto al Padre omnipotente, maravilloso y todo lo que Él es, ¿verdad? Se rige por, por sus propias leyes, por leyes, ¿verdad? Entonces hay unos prerequisitos legales antes de que el rapto ocurra. No es que nos pase, ¿verdad? Como yo de niña, desde los 9 años aproximadamente, escuché que ya Yeshua venía. O sea, en ese tiempo era Jesús, que Jesús ya viene, que Jesús ya viene. Y yo me soñaba, ¿verdad? En ese tiempo, hace 30 años, estuvo muy marcado esta doctrina del rapto, ¿verdad? Creo que un poquito más de lo que está ahora, estuvo muy marcada en ese tiempo, me cogió la adolescencia y yo no podía dormir, yo permanecía mucho con mi hermana, sí, estudiábamos juntas, permanecíamos mucho en el tiempo, en el día, y cuando ella a mí se me desaparecía, para mí era terrible porque yo me ponía a llorar, porque yo decía, el Señor vino y se la llevó y yo me quedé, ¿cierto? Porque crecí pensando que Yeshua podía o que Jesús podía llegar en cualquier momento, así como me lo estaban contando. Ahora vamos a ver que la Biblia nos habla que hay unos prerequisitos legales para el rapto y no puede ser así como nos lo dicen en cualquier momento. Entonces, vemos que Satanás tiene un dominio que se le dio desde el principio. Eso ya lo venimos hablando desde hace ya un ratito. Y una autoridad que le fue transferida por Adán. Dios es justo y amoroso, por lo cual no puede quitarle la autoridad a Satanás por más que él se revele. Dios ha dado todo el juicio en las manos de su Hijo. Eso lo dice Juan 5:22. El Mesías debe gobernar hasta que él haya asentado toda autoridad y poder en el cielo y en la tierra. Eso lo dice Primera de Corintios 15:24 al 28. Anoten todas las citas que les estoy dando para que luego corroboren. Veamos ahora el contexto del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:5-6 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. El griego indica que los creyentes en Tesalónica ya sabían lo que Pablo estaba por reiterar. ¿Cómo sabían ellos? Puede que Pablo haya pasado varios días y noches en el tema mientras estaba con ellos. La palabra detiene es una traducción pobre de catecho, la cual se traduce primeramente como apoderarse y aferrarse para retener una posición. Para saber
lo que lo detiene para retener posesión, debemos considerar el contexto más amplio. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste el Hijo de Destrucción, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El contexto permite solo una interpretación de eso, la cual es aferrarse. Es y solo puede ser legalmente y gramaticalmente el misterio de la iniquidad que ya está en acción. Es Satanás el anárquico en rebelión contra al que le debe su lealtad, quien está ahora aferrándose a su poder delegado y autoridad hasta que él a su vez sea quitado de en medio de la habitación del trono de Dios, donde está de pie como el acusador. Sí, estamos nuevamente allá aclarando un poquito más lo que ya les venía diciendo. El Dios de este siglo que será arrojado a la tierra y finalmente atado, juzgado, vemos el misterio de la iniquidad en acción tal como fue revelado en Apocalipsis 12, donde Satanás se aferra a su posición de autoridad ante el trono de Dios solo hasta que sea quitado de en medio. ¿Por quién? Por Miguel y sus ángeles, actuando bajo la autoridad de Yeshua. Ambos, Yeshua y Satanás, tienen autoridad. Satanás como el acusador y Yeshua como nuestro abogado. Ahora, limitando al que lo detiene. La tradición explica, y acá entramos un poquito más en materia para que nos vayamos un poquito yéndonos a lo que nos han enseñado. Dice, la tradición explica segunda de Tesalonicenses 2:7 diciendo que al que al presente lo detiene, o sea, el anticristo es el Espíritu Santo. Por ende, la iglesia, ¿verdad? Porque pues no hay iglesia sin Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, al que al presente lo detiene, o sea, al anticristo es el Espíritu Santo, o sea, la iglesia, asegurando que el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia sea arrebatada o quitada de en medio. A pesar de que el lenguaje y el contexto nunca permitirían esta redefinición, algunas de las traducciones modernas de la Biblia fueron influenciadas por este error. Esa redefinición ha incluso enterrado más allá el misterio de la iniquidad, pero la redefinición no fabrica la verdad, especialmente cuando ésta está en contradicción directa a la enseñanza clara en el contexto y a las palabras del mismo Mesías. Nosotros no tenemos nada que ver con este evento, o sea, la iglesia. Miguel y sus ángeles sí. Este concepto de limitando al que lo detiene es un intento de desviar nuestra mirada del contexto de Tesalonicenses y producir un rapto, una salida fácil antes de que el hombre de pecado sea revelado. ¿Sí? Entonces, la palabra simplemente está diciendo que al que al presente lo detiene o limitando al que lo detiene, ¿verdad? Es quien está lo está limitando, Miguel y sus ángeles, lo está deteniendo, ¿verdad? Pero la tradición, la iglesia dice que no, que es el Espíritu Santo. Entonces dice que cuando el Espíritu Santo es quitado, ¿verdad? Entonces dice que la iglesia es cuando es arrebatada, y entonces cuando la iglesia es arrebatada, Satanás viene a la tierra y ahí es cuando empieza la gran tribulación, ¿verdad? Porque ¿qué dice la iglesia? La iglesia dice no, la tribulación es para quién, para los judíos, ¿verdad? Y para todo el mundo que no ha recibido a Yeshua en su corazón.
todos aquellos que no han hecho la oración de fe, ¿verdad? Es lo que dice la iglesia. Todos los judíos, ¿por qué los judíos? Porque en Apocalipsis dice que los santos estarán en la tierra, ¿verdad? Y pues ellos dicen que, ¿cuáles son los santos? Pues los santos son los judíos y entonces ellos son los que van a tener y a pasar la tribulación y la ira y absolutamente todo lo que Dios quiera darles en cuanto a corrección, ¿verdad? Mientras que la iglesia, ¿verdad? Lo interesante es que, ¿cuál iglesia? Pues no, todos dicen que son la iglesia, ¿cierto? Todos son sana doctrina, entonces que las 50,000 denominaciones que existen son las que van a ser raptadas, van a ser llevadas, ¿cierto? Teniendo la vida que tengan en desorden, cada vez la iglesia moralmente decae, ¿verdad? Pero seguimos diciendo, seguimos asegurando como iglesia que nos vamos porque hicimos la oración de fe, ¿verdad? Sin tener en cuenta, ¿verdad? Que el Padre dice que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Y ustedes me perdonarán, pero la iglesia de hoy en día es todo menos sin mancha y sin arruga. Y me incluyo. No es que yo estoy diciendo que yo sí, ¿cierto? Sino que para qué es la tribulación, para que cada uno de nosotros, ¿verdad? Se, se exprima a tal punto de que ya no quede sino únicamente lo que el Padre dejó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y salga absolutamente toda nuestra, se puede decir, humanidad, ¿cierto? Y la tribulación es como cuando el joyero coge el oro, ¿verdad? Primero lo funde y lo hace y le hace un montón de cosas para luego hacer una joya preciosa, ¿verdad? Pero ha tenido que pasar primero por martillazos, ha tenido que pasar por fuego, ¿cierto? Solo que no nos gusta pensarlo. Y como iglesia preferimos pensar que Yeshua va a venir en cualquier momento y por yo haber hecho la oración de fe y ir a la iglesia los domingos, entonces yo me voy, ¿cierto? Sin saber y contemplar absolutamente todo lo que está escrito en la palabra con respecto a este tema. Sí, porque todo el mundo dice, ay, no, es que de este tema no hay nada. Como lo estamos viendo el día de hoy, pues sí hay mucho y no es tan bonito, ¿cierto? Como nosotros lo hubiéramos pensado o como nos lo han contado. Todo tiene un precio, ¿verdad? Y les puedo asegurar que el pueblo de Dios no será la excepción. ¿Listo? Entonces, seguimos viendo. La iglesia asegura que el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia sea arrebatada o quitada de en medio. A pesar de que el lenguaje y el contexto nunca permitirían esta redefinición, algunas de las traducciones modernas de la Biblia fueron influenciadas por este error. Esta redefinición ha incluso enterrado más allá el misterio de la iniquidad, pero la redefinición no fabrica la verdad, especialmente cuando ésta está en contradicción directa a la enseñanza clara en el contexto y a las palabras del mismo Mesías. Nosotros no tenemos nada que ver con este evento. Miguel y sus ángeles sí. Este concepto delimitando al que lo detiene es un intento de desviar nuestra mirada del contexto de Tesalonicenses y producir un rapto, una salida fácil antes que el hombre de pecado sea revelado. Una carta a la iglesia en tribulación. Para entender esta carta necesitamos leerla como una carta desde el principio en vez de seleccionar unos pocos anuncios numerados y aislados. Entonces acompáñenme por favor todos a segunda de Tesalonicenses 1 y 2. Para que vayan conmigo, por favor, y podamos verlo. Segunda de Tesalonicenses 1 y 2. Dice así: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo.
Gracia a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos, como es digno, pues vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de todos vosotros abunda hacia otros, hasta el punto de nosotros mismos jactarnos respecto a vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, fe en medio de todas vuestras persecuciones y aflicciones que soportáis, evidencia del justo juicio de Dios para ser considerados dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo de parte de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Y a vosotros que sois afligidos, daros reposo con nosotros en la manifestación del Señor Yeshua desde el cielo con ángeles de su poder en llama de fuego que da retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua, los cuales pagarán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio fue creído por vosotros, por lo cual también oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y cumpla con poder todo deseo de bondad y obra de fe para que el nombre de nuestro Señor Yeshua sea glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, no moveros fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamándose que es Dios. ¿No, no recordáis que estando aún con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene a fin de que sea revelado a su propio tiempo, porque ya energiza el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que se quite de en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con toda clase de poderes y señales milagrosos y prodigios falsos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envía una fuerza engañosa para que crean en la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas como fuisteis enseñados,
bien por palabra o por epístola nuestra. Y el mismo Señor nuestro Yeshua y Dios nuestro Padre, quien por gracia nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, quiera consolar y confirmar vuestros corazones en toda obra y palabra buena. Entonces, ya teniendo un poquito más de contexto con respecto a Segunda de Tesalonicenses, podemos seguir. La condición que primero debe pasar es la apostasía, ¿verdad? Nos lo dice Pablo. El resultado de esta apostasía es que el hombre de pecado es revelado, el hombre de perdición, el cual se exalta a sí mismo por encima de Dios. Entonces, una apostasía en el griego es apostasia, pararse en oposición sediciosa o rebelión manifiesta. Apostasía ha sido transliterado al español, apostasia ha sido transliterado al español como apostasía y ha estado repleto con el significado malentendido de abandonar la verdad, ¿cierto? Entonces la iglesia dice, no, es que está apostando de la fe, ¿sí? Apostar de la fe es que no ir a la iglesia los domingos, ¿cierto? O dejar de congregarse, o apostasía es ya decir, no, ya me rindo, ya no puedo seguir, yo prefiero ya nunca más volver, ¿cierto? O sea, ya retirarse, me rindo, ya no puedo volver a la iglesia porque peco mucho o lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que dice la iglesia, que es una apostasía, ¿verdad? Pero apostasía no es simplemente dejar de ir a la iglesia, ¿verdad? Apostasía es pararse en oposición sediciosa o rebelión manifiesta, ¿verdad? En la literatura griega, apostasía fue utilizada como divorcio, la cual indicaba una traición al pacto de uno. Era pararse en oposición al esposo de uno, no un simple desenamorarse. Hay solamente otra ocasión que la palabra apostasía es utilizada en la Biblia. Este acontecimiento es rico en significado. Está en Hechos 21:20. Ya ves, hermano Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, ¿verdad? Apostatar, apostasis, apo, lejos de, estasis, pararse, por lo tanto, para ser lejos de o en oposición. Aquí vemos la actividad de la palabra sedición que definimos antes. Entonces, sedición, conducta o discurso, el cual está en oposición a la autoridad legítima, pero carece de un acto público que constituiría traición o rebelión. Ellos lo acusaron a él, o sea, a Pablo, de enseñar a la gente a rebelarse contra la autoridad de Dios. Su discurso, si las acusaciones de ellos fueran verdaderas, hubiera sido sedicioso. El acto de la gente en respuesta hubiera sido rebelión en contra de Moisés. Rebelión, una resistencia pública, armada y organizada hacia la autoridad. Una revuelta organizada de asuntos para derribar a su gobernante legítimo. Vemos entonces que la apostasía en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 no es un vago abandono, ¿sí? No es que ya deje de ir a la iglesia, sino que es un acto de rebelión. Este acto rebelde es un pararse activo contra el gobernador legal del universo, o sea, el Padre. El acto de rebelión fue iniciado por Satanás mismo. Él se ha parado en oposición rebelde a la autoridad de Dios desde su acto original y su rebelión no está completa aún.
pero él se opone a Dios ante su trono. Cuando él sea arrojado a la tierra, él hará aquí su apostasía contra Dios y su pueblo a través del hijo de destrucción, el hombre de pecado. El resultado de la apostasía que debe de pasar antes de que el Mesías reúna a sus santos, o sea, el día de la segunda venida, es que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de destrucción, el cual se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios, será venerado por la mayoría de aquellos que habitan en la tierra. Él como Dios se sentará en el templo de Dios proclamando que Él es Dios. Es incuestionable que está señalando al único que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios o es venerado. De manera que Él como Dios se sienta en el templo de Dios proclamando que Él es Dios. Claramente vemos que el evento que debe de pasar es el evento pronunciado por Yeshua y Daniel como la abominación desoladora o la revelación del rey de iniquidad. Esta declaración es una recitación al pie de la letra cercana a las narraciones en Daniel, Apocalipsis e Isaías. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas y pondrán la abominación desoladora en el 36 y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Apocalipsis 13:5-7. También se le dio boca a la bestia que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, el prerequisito legal. Pablo les instruye a no estremecerse por nadie que les indique que el día del Señor, que les indique que el día que el Señor reúna a sus santos y tome venganza en el mundo es inminente. Pablo fija el prerequisito absoluto para ese día, siendo este la apostasía de Satanás cuando él sea arrojado a la tierra. El resultado de esta apostasía es que el hombre de pecado es entonces revelado, apocalipto, descubierto de repente, el hijo de destrucción que se exalta a sí mismo como Dios. Esto sucederá antes de la reunión. Ningún cristiano debe ser engañado por nadie que enseñe que el Señor puede regresar en cualquier momento, aunque la intención sea buena. No debemos ser engañados por 88 razones de por qué el Mesías regresará en el octavo día del octavo mes del año 1988 de un sistema de calendario pagano del dios Sol. Y nadie debe ser engañado en pensar que el día del Señor no puede referirse al día que el Mesías se levanta de la muerte en la primera resurrección y reúna a aquellos que están vivos y permanezcan para recibirle en el aire. Son lo mismo. Esto aparece con gran claridad en las dos epístolas a los tesalonicenses, así como en Primera de Corintios y en Apocalipsis. Ahora podemos ver que en los últimos 1900 años
El regreso del Señor nunca fue inminente. Él no pudo haber regresado hace 100 años. La abominación desoladora mencionada por Daniel, Jesús, Pablo y Juan debe de ocurrir primero. Pablo les recordó que lo que él está diciendo se refiere de vuelta a lo que él les enseñó mientras él estaba en Tesalónica. Ellos ya estaban al tanto del misterio de la iniquidad en acción y lo que lo detiene a su posición en el cielo hasta que la guerra futura con Miguel y sus ángeles resulte en su expulsión a la tierra. Cuando eso tome lugar, el inicuo será revelado, el cual su venida es fortificada por el poder de Satanás. Ese hombre de pecado será destruido por nuestro Mesías cuando él regrese a establecer su reino en la batalla de Armagedón. Aquellos que amen este mundo más de lo que aman la verdad, se les enviará un poder engañoso del misterio de la iniquidad. Ellos creerán la mentira de la cual Pablo nuevamente les dice que no se dejen engañar. Esta decepción tiene que ver con el tiempo de la reunión de los santos en relación a la abominación desoladora cuando el hombre de pecado, el hijo de destrucción, sea revelado. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice, Dios les envía un poder engañoso debido a que algunos prefieren escuchar a la voz de los hombres por encima que la voz de Dios como se registra en las escrituras. Dios los enviará a casa donde están cómodos con sus propios engaños y errores convenientes. Todos los que no amen y crean la verdad, sino que hallen su galardón viviendo en el regazo cómodo del mundo de la religión, serán juzgados respectivamente. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y 2, que fue lo que leímos, hay un énfasis claro y repetitivo a través de toda esta sección de la escritura con respecto a Satanás y la revelación del hombre de pecado. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan fue luego tomado al trono de Dios para mirar el futuro del ser humano y la batalla que continúa en los cielos debido a la apostasía que Satanás ha tomado en contra de Dios y su pueblo. El generalizar en este evento que Juan representa a la iglesia, que es tomada hacia el cielo en un rapto secreto, destruye toda posibilidad de entendimiento del libro del Apocalipsis. Entonces, para terminar de completar un poco la idea de la tradición, ¿verdad? De la iglesia, diciendo que la iglesia es raptada porque lo que detiene que Satanás sea expuesto, ¿verdad? Es el Espíritu Santo y pues como el Espíritu Santo está con la iglesia, entonces al ser la iglesia quitada y raptada, ¿cierto? Entonces ahí sí el enemigo o el diablo puede bajar a la tierra y empezar la gran tribulación. Junto con esta idea o con esta doctrina, entonces toman Apocalipsis 4:1 cuando dice que el Padre le dice a Juan que sube acá. Entonces la iglesia dice, ah, no, Juan, la iglesia representa a Juan, ¿verdad? Que es tomada antes, en el tiempo cuando Dios está en Apocalipsis 4:1, cuando Dios, Yeshua está diciéndole a Juan que suba para ver todos los acontecimientos, entonces no sé cómo hacen, la verdad, pero meten la iglesia representando a Juan y dicen que ahí está el texto donde la iglesia es raptada en silencio, ¿sí? En un rapto secreto, o sea, nadie va a ver, nadie se va a enterar, ¿cierto? Y lo que dice es que destruye toda posibilidad de entendimiento del libro de Apocalipsis.
Utilizando esa lógica, debemos decir que Juan, cayendo como muerto a los pies de Yeshua, representa a la iglesia paralizada por el temor y la incoherencia. Apocalipsis 1:17. Por supuesto que esto es una generalización absurda, pero no mayor al indicador del rapto secreto. Si se nos permitiera alegorizar la Biblia en esta moda de cualquier cosa calza, deberíamos entonces cerrar el libro y crear nuestras propias historias. No estoy diciendo que no hay un rapto, pero esto no lo es. Veremos el día que Él levante y galardone a sus santos más adelante en el libro de Apocalipsis. No será un secreto, ¿sí? No, Yeshua no puede llegar hoy a las 2 de la mañana, ni mañana, no, y en secreto, sin que nadie lo sepa. No, no es la manera. No será una vaga alusión o una insinuación indistinta. No estará atrapado entre los versos o entre los sellos o los truenos. Será la revelación más gloriosa desde el día de las trompetas en el Sinaí. Yeshua dijo que todo ojo verá cuando Él envía a sus ángeles a reunir a los escogidos y todas las tribus de la tierra que no han obedecido su palabra se lamentarán. En lo que exploramos las cosas que sucederán después de estas, vemos que el libro está distribuido en sucesión cronológica. El libro de Apocalipsis. 7 sellos. La autoridad de Satanás despojada del cielo, su poder desenfrenado, desatado en la tierra. 7 trompetas, devastación de la guerra que da el control completo al nuevo orden mundial. 7 truenos, gran tribulación y persecución de los creyentes. Séptima y final trompeta, la resurrección, la primera resurrección y galardones de los santos. 7 copas de la ira de Dios, el día de venganza de nuestro Dios, atribulados los que atribulan. Armagedón, el Mesías regresa a la tierra a gobernar, Satanás atado por 1000 años. Milenio, el reinado de 1000 años del Mesías en la tierra, los santos gobiernan con vara de hierro. El fin, la última trompeta, la segunda resurrección y el juicio final, la muerte y el sepulcro destruidos. Y eternidad, cielo y tierra nueva y la nueva Jerusalén, Dios limpia las lágrimas. Entonces, bueno, a ver acá. Bueno, avancemos acá. El rapto secreto. No podemos tratar de insertar un rapto secreto en algún lado del libro de Apocalipsis. Por el contrario, debemos esperar a que regrese el Mesías a resucitar a los muertos y a reunir a la iglesia. Cuando Yeshua claramente le reveló a Juan que eso tomaría lugar en la séptima y final trompeta. Recuerden que eso lo vimos en Yom Teruah, ¿verdad? Que cuando suene la trompeta es cuando Yeshua va a regresar por segunda vez. Entonces, las 3 resurrecciones. Apocalipsis 12 está directamente después de la revelación cronológica de la séptima y final trompeta, cuando el misterio de Dios se lleva a cabo. Este misterio particular tiene que ver con la resurrección de entre la muerte de aquellos que estaban en el Mesías, de ambos pactos, el primero y el renovado. Esta es la primera resurrección, la resurrección de lo justo cuando los santos sean levantados incorruptibles y galardonados por su servicio fiel. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este es el misterio de Dios con respecto a la resurrección que Pablo reveló por primera vez a los corintios. Es importante reconocer que antes de que Pablo revelara este misterio,
La resurrección de los santos no era entendida en detalle a como la entendemos hoy. El cuerpo en el cual seremos levantados es señalado por primera vez en los registros de la iglesia. Primera de Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. He aquí os digo un misterio. Esta es la primera vez que Pablo pone juntos el cambio del cuerpo corruptible al cuerpo nuevo incorruptible y de la carne mortal a la inmortalidad de un cuerpo como el cuerpo resucitado del Mesías. Sí, recordemos que Yeshua, siempre me preguntan, ¿qué es un cuerpo incorruptible? No sé, pero puedo pensar que un cuerpo incorruptible puede asemejarse a lo que fue Yeshua, ¿verdad? Él resucitó en un cuerpo incorruptible, era un cuerpo que podía comer, pero también traspasaba paredes. Entonces, déjenme decirles, ¿no? Eso es un cuerpo incorruptible. No sé cómo lo podemos nosotros ver, pero es lo que para mí describe un cuerpo incorruptible. Entonces, ¿qué tan rápido ocurrirá este cambio? Primera de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos? El cambio del cuerpo de corruptible a incorruptible, ¿cierto? No la venida de Yeshua ni nada de eso. ¿Cuándo se llevará a cabo este misterio? Primera de Corintios 15:52, a la final trompeta, ¿cierto? Y si hay una secuencia en el libro del Apocalipsis sobre truenos, copas, trompetas, ¿verdad? La trompeta no va a sonar antes de, no sé, de los sellos, ¿verdad? Hay una cronología, hay una manera de verlo y es muy importante. Sé que para muchos nos está tomando por sorpresa el tema. Sí, créanme que para mí también lo había estudiado, no así, lo había visto, pero es importante que nos familiaricemos, ¿sí? Con la terminología, con la cronología, ¿cierto? Porque es lo que yo les sigo diciendo. Si yo supiera que en tanto tiempo va a ocurrir algo catastrófico, ¿cierto? Yo quisiera saber cómo va a ocurrir y no que me tome por sorpresa. Entonces, para eso está escrito, el Padre todo lo dejó para su pueblo, ¿cierto? Y lo explica completamente. A la final trompeta, no hay confusión entre Yeshua, Pablo y Juan. Aquí es cuando el misterio de Dios se lleva a cabo. A la final trompeta. Este es el momento en que los muertos justos serán levantados y juzgados y galardonados. Esta es la imagen exacta que miramos cuando el séptimo ángel toca la trompeta final. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que dejemos hasta aquí, hasta las 3 resurrecciones, para que sé que hemos visto mucho hoy, mucha información, entonces para que podamos procesar un poquito como todo este tema. Listo, familia. Bueno, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Ahora hablen ustedes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Bueno, usted ya hace tiempo que está en el tema. Yo también hace un tiempo que estoy estudiando y escuché gran parte de lo que acá vimos, y me encaja todo, o sea, cuanto a las cosas que por ahí quedan sueltas en la teología cristiana, por así decirlo, me encajan un montón. Pero hay un conflicto que tengo, que no termino de armonizar, es con la cantidad de gente. Yo sé que esto es una clase de estudio y no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Pero he escuchado cientos de testimonios de gente por ahí que ha soñado con el rapto o ha tenido experiencias, y ahí es cuando, o sea, yo obviamente que me inclino totalmente a lo bíblico, ¿no? Uno tiene que poner siempre la Biblia sobre las experiencias, pero es innumerables los testimonios, las cosas que uno encuentra por internet de gente que dice por ahí que desaparecía la gente, además. No sé usted qué piensa, cómo lo armoniza. Pues yo ese tema lo veo muy sencillo.
de la misma manera en la que muchas personas, y también está inundado el internet de personas que han ido al cielo o al infierno. ¿Lo has visto? Sí, 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 tal cual, sí, totalmente. Exacto, entonces para mí entran en el mismo, en el mismo plano, ¿verdad? Digo yo, están mintiendo, se lo inventaron, lo están soñando, no me atrevería a ir más allá, ¿sí? Porque no lo puedo decir con seguridad, no lo sé, pero pues a mí la Biblia me dice que el cielo no se ha estrenado, ¿verdad? A no ser de que el Padre haya decidido llevar a 2 o 3 o a 5 o a 10 o a 50 y les haya querido contar algo más, ¿verdad? He escuchado del cielo que en el cielo hay una sección donde hay, no sé si ustedes alguna vez lo han visto. Dice alguien que fue al cielo y que entraron a una habitación donde había pulmones, donde había vesículas, donde habían riñones, donde había partes del cuerpo y que cuando iba a haber una sanidad en la tierra, Dios le enviaba, cogía de ese cuarto y le enviaba. Lo que les digo, no, no lo sé. No, Eso es- no puedo atrever a decirme sí o no, ¿ves? Pero por lo menos a mí la palabra me dice que no piense más allá de lo que está escrito, ¿sí? Que es lo que me dice Pablo. O sea, digamos, claro. o sea, la Biblia no me dice en ningún lado, no, es que hay, digamos, un lugar, algo que me corrobore que esa persona me está diciendo algo cierto, ¿cierto? Lo mismo. Además que el mismo Pablo decía que cuando fue al tercer cielo había cosas inefables que no podía explicar, entonces entra un punto que ya no lo podemos explicar con la razón. Entonces, imagínate, o sea, las personas, las experiencias que han habido de las personas que van al infierno. Precisamente hoy tocaba el tema con mi hijo porque decía que hay siete niveles, ¿no? Que son 7 niveles y entonces en un lado están los adúlteros, en el otro están los ladrones, en el otro están no sé quién y en el otro sí sé más y que en cada nivel entonces, bueno, y tienen una, o sea, una imaginación y un tan impresionante, ¿sí? Pero a mí la Biblia me dice que el infierno tampoco se ha estrenado. Entonces yo digo, bueno, ¿a quién le creo? ¿Sí? O sea, a mí la persona me dice, me puede contar y me lo dibuja y no te imaginas la cantidad de libros que hay sobre esto. ¿Por qué razón? Porque a nosotros como seres humanos nos encanta ese tema, esa, no sé cómo decirlo, como ese, sí, de esos temas del cielo, del infierno, una cosa, el rapto, sí, todo esto no nos gusta como seres humanos, ¿sí? La cantidad de libros que hay escritos sobre esto, ¿sí? Sabiendo que pues la Biblia, cuando la estudiamos, ¿verdad? Cuando nos ponemos serios con ella, estudiamos, vamos de Génesis a Apocalipsis, no cogemos solo un texto y estudiamos, pues nos está diciendo que el infierno no se ha estrenado. Es más, el infierno se va a estrenar con el anticristo, ¿cierto? No sé si lo saben. Hasta allá se va a estrenar el infierno, antes no. ¿Listo? Entonces, ¿qué te puedo decir en cuanto al rapto? Con tanta cosa que ha salido el día de hoy, pues me quedo yo diciendo, bueno, pues, o sea, imagínate, a lo que yo te digo, pensar que nosotros nos podemos ir así como estamos, con la vida que llevamos al día a día y que el Señor va a venir a recogernos, eso ya es bastante arrogante, ¿verdad? Sí, Porque, sí, sí. sí, dime. Incluso también hubo una época que yo escuché todas esas historias y había escuchado testimonios, por ejemplo, de gente que ha estado, los testigos de Jehová, por ejemplo, en muchas ocasiones decían que venía Dios en varias ocasiones, o sea, desde que se estrenó en la fundación, en varias ocasiones supuestamente iban en Cristo y después no vino. Y bueno, toda esa generación vivían obsesionados de que venía Cristo y bueno, era una cosa como le pasaba a usted cuando era chiquita, te agarra un miedo y cosas así que por ahí los chicos sueñan esas cosas, pero es porque te estigmatizan, entonces como que te hace que es como es inminente y te agarra una desesperación que es Sí, terrible, yo ¿no? pienso que a veces es más psicosomático, o sea, no sé cómo es más de lo que tú dices, ¿sí? De psicosis, porque yo se los juro que yo lloraba.
Yo lloraba porque pues entre mi hermana y yo, pues ella era más aplicada que yo, ¿sí? Entonces, cuando ella no me contestaba o cuando ella no aparecía o cuando yo golpeaba y ella no me abría, entonces yo me ponía a llorar porque yo decía, Jesús vino y se la llevó a ella porque ella era más juiciosa que yo y lloraba. Era de verdad que yo digo, pasé algún tiempo, no mucho tiempo, pero algún tiempo de mi niñez entrando a la adolescencia en las que eso a mí me quitaba el sueño. O sea, de pensar porque, o sea, era tanto porque en ese tiempo, hace 30 años, era el rapto, no sé, con los que tenga acá contemporáneos, que de pronto en las iglesias era el rapto, todo era el rapto, o sea, más que ahora, Y se sí, se habla. veía, sí, se escuchaba mucho, 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 mejor dicho, o sea, era un poquito más que ahora, entonces era ese temor, ese acá en el corazón de que no, que yo no veía a mi hermana o algo así, pues siempre me asustaba mucho. Y pues nunca lo entendí, ¿no? Y pues como que ya pasó pues en mi vida, ya me volví adulta y todo, hasta ahora que puedo entender y me parece genial el lograr entender que va a suceder, claro que sí. Está escrito, pero no de la manera como nos lo han contado, ¿no? No, o sea, siempre pienso en eso y pienso ahora más, con, ya sentando muchas ideas, pienso más que o sea, es muy impresionante pensar lo que les digo, que Yeshua va a venir por su iglesia tal y cual como está en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces eso es más de admirar, ¿sí? De saber, yo me he encontrado con personas con vidas bien especiales, ¿verdad? O sea, donde no hay un testimonio, donde solo es la Biblia acá bajo el brazo y ya decir que soy cristiano, ya. Y son personas que predican el rapto. Entonces yo digo, ¿sí me entiendes? La falta de coherencia. Hasta eso, o sea, ahora andamos por la vida como, sí, o sea, y creyéndonos todo lo que nos dicen y ya ahorita la siguiente clase vamos a entrar un poquito más a algo que se va a llamar el escandalizo, ¿sí? Que va a ser aquello que cuando la iglesia se entere, ¿sí? Cuando se vean en tribulación y cuando empiecen a ver que las cosas se están poniendo feas y que no ha habido ningún rapto, que Yeshua no vino por ellos, va a haber, o sea, ahí sí que va a haber un escándalo en la tierra, ¿sí? Y ahí va a desatar otras cosas, que eso lo vamos a ver un poquito más en la próxima clase. Listo, familia, pero ¿cómo lo vieron? ¿Cómo van? ¿Cómo vieron el tema? Muy interesante, mucha información. ¿Sí lo habían visto así? ¿Ya conocían algo del tema? ¿Habían escuchado algo? ¿O hasta ahora están nuevitos o cómo? Hasta ahora. Hasta ahora, sí, sí, pero digo yo, son temas básicos. Esos son temas básicos que tenemos que tener firmes, ¿verdad? Que tenemos que saberlos porque lo que dice el Padre, lo que decía Yeshua en todo momento, ¿cierto? Decía, no sean engañados, no se dejen engañar. Y ese no se dejen engañar es una advertencia así, ¿cierto? No se dejen engañar. Entonces, no se dejen, ¿por qué? Y luego nos empieza a explicar de todas las cosas que van a ocurrir al final. ¿Listo, familia? Entonces, ¿algún otro comentario? ¿Otra pregunta? Shalom, buenas noches. Hola, Miriam, ¿cómo vas? Muy bien, profe. Profe, yo quería preguntar, bueno, yo he escuchado mucho que el antimesías o el mesías que están esperando y que no es una persona como tal, sino como es como un sistema político. Entonces, no casi, o sea, no sé cómo entender eso. Ya, sí, era lo que vimos, pues que yo leí ahorita,
y se interpreta que el anticristo es un sistema, ¿cierto? Es lo que dicen, lo que se habla mucho del nuevo orden mundial y todo esto, ¿sí? Que es un sistema, pero la palabra es clara cuando dice, o sea, que él, ¿sí? Él va a ser, o sea, va a haber uno, ¿sí? Que va a ser el líder de ese sistema. El antimesías no va a ser el sistema. Va a haber un hombre, ¿sí? Que va a ser el hombre de pecado, no un sistema, ¿sí? O sea, no un algo alegórico, es el hombre de pecado, que se va a sentar en el trono, ¿sí? En el templo de Dios y va a proclamar que Él es Dios. Eso lo puede hacer un hombre. Sí, dice que va a ser, o sea, completamente inspirado y lleno del poder de Satanás. ¿Sí? Pero es un hombre. Así es. ¿Y hasta qué llega? Pues es lo que estamos viendo, ¿no? Tiene que llegar antes para que todas las cosas sigan su curso, ¿no? O sea, primero tiene que llegar él antes de que Yeshua pueda venir, ¿verdad? Nosotros estamos esperando a Yeshua y sí, qué rico, que sí, que él venga, que restaure su pueblo, que todo, que chévere, ¿cierto? Pero eso no va a pasar sin antes, ¿verdad? El antimesías, el anticristo, ¿verdad? Se llegue a la tierra y se siente en el trono y se haga pasar y decir, pues, que Él es Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso son cositas que tienen que pasar antes de, ¿sí? Solo que nos dice, la palabra nos dice que cuando veamos todas estas cosas, no nos asustemos, no nos angustiemos, sino antes nos alegremos porque nuestra redención está cerca, ¿verdad? Yo creo que es lo que nos va a mantener en pie. Todas estas palabras de aliento y de ánimo, ¿sí? Porque vamos a pasarla mal, seguro que sí, ¿verdad? Vamos a pasar tiempo de tribulación, sí, ¿verdad? Y no va a ser que yo voy a estar viendo Netflix, voy a estar acomodada en mi cuarto, en mi casa, ¿cierto? Comiéndome lo que yo quiera, helados o comiendo lo que yo quiera. Y de un momento a otro fue mi mamá al cuarto y no me encontró porque encontró solo la ropa porque yo me fui. Eso no va a ser así, ¿verdad? Y es como la iglesia lo interpreta el día de hoy, ¿cierto? Que en cualquier momento puede llegar Yeshua y se los va a llevar a todos los que fueron el domingo a la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante tener estos temas claros para que ahí sí, como dice la palabra, no nos engañe, no nos dejemos engañar. ¿Listo? Sí, profe, y también estamos en la semana 70. O sea, yo escucho que no, que ya estamos en la semana 70 de Daniel y todo eso. O sea, se escuchan tantas cosas y por acá, por allá, y uno... Te puedo decir que sí, hay cantidad de líderes, lo que les digo ahorita, maestros, personas que están enseñando, y yo sé que lo hacen con buena intención, ¿verdad? Si quieren, pero sí a veces es tomarnos un poquito más el tiempo de ver la cronología, de sentarnos a estudiar un poquito más con respecto a la escritura, ¿sí? Hay unos que dicen que ya se desataron los sellos, que es un sello, una trompeta, una copa. Bueno, cada quien va acomodando a su manera, ¿no? Es importante ir viendo eso con luz a la palabra, ¿cierto? Lo que les digo yo, acá les voy a dejar un solo general, es por encimita lo que estamos viendo, pero les voy a dejar un libro donde está explicado allá muchísimo más a fondo y una serie de videos para que ustedes hagan su tarea, ¿sí? Para que vayan ustedes mismos a su palabra, guiados más o menos, y miren, ¿sí? Si realmente lo que se está diciendo es correcto o no, ¿verdad? Por eso les digo, es importante que nosotros hagamos nuestra tarea, porque entonces salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, ¿verdad? De que nos salimos del cristianismo, que todo nos lo están diciendo, en todo momento todo lo están diciendo y nosotros estamos comiendo entero
y ni preguntamos y salimos acá y entonces pues como es este roe o es este pastor o es este líder o es esta mora o este moreo, como le quieran llamar, entonces es porque tiene la razón. No, no todos tienen la razón y tenemos que tener cuidado, mucho, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque ahorita han salido, no se imaginan lo que uno se puede encontrar en internet. Entonces, mucho cuidado familia con eso, estemos muy apegados a la palabra y siempre pidiéndole al Padre que sea Él mismo el que nos esté enseñando. ¿Listo? ¿Listo familia? ¿Alguna otra pregunta? O podemos orar para terminar. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche, Señor, estamos muy, muy agradecidos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das una probadita, Señor, de lo que realmente ha sido, Padre, tu mensaje desde el principio. Gracias, Señor, por mostrarnos eh, todo este conocimiento, Señor. Yo te pido que en el corazón de cada uno, Señor, en nuestra mente, sea receptiva, Señor. Te pido, Señor, abre nuestra mente y déjanos entender un poco más tu palabra, Señor. Todos estos temas que son tan importantes, Señor. Tenemos que estar entendidos en tiempo, Señor, y queremos estar preparados. Queremos que tú mismo nos enseñes, que tú nos lleves, Señor, por el camino. Por favor, Padre, te lo pedimos. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están enseñando, Señor, de pronto con buena voluntad, Señor, pero están confundiendo a tu pueblo, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que ellos retomen, Señor, sus pasos, que ellos nuevamente, Padre, hagan sus estudios y que puedan llevar tu palabra completa, Señor. Por favor, Padre, nunca permitas que nosotros lleguemos a estudiar, Señor, o a enseñar algo que no es de tu corazón, Señor, que no es tu palabra y que no está afianzado en tu texto, Señor. Perdónanos, Señor, por eh, cada cosa que hacemos o que pensamos o que hemos dicho, Señor, en ignorancia. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender, a seguir adelante, a seguir avanzando, Señor, y en todo momento, Señor, seguir buscando tu palabra y que sea tú mismo, Señor, el que nos enseñe, el que nos dirija, el que nos lleve por este camino, Señor, de regreso hacia ti, Padre. Gracias te damos por este tema, Señor, y por las clases siguientes, Señor, que todo lo que se diga, Padre, sea respaldado por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Listo, familia. A todos, mil gracias. Nos vemos el lunes para seguir con este tema y de pronto vuelvan a ver la clase. Si tienen alguna pregunta, entonces me escriben o la vemos entonces en la próxima clase. ¿Listo, familia? A todos un abracito. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí aprendiendo conmigo. Shalom, shalom, nos vemos en Shalom, gracias por Muchas la clase. bendiciones a Shalom. todos. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom.